Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado que le decimos: mente alerta ahí, corazón receptivo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hoy en nuestra octava lección de esta serie, El Reino de Dios, quiero hablarte acerca del poder del reino. Muchos no han entendido aún que el cristianismo es una vida sobrenatural y es una vida poderosa. El cristianismo no es una religiosidad ni es una vida común y corriente. El verdadero cristianismo es una vida poderosa y sobrenatural, porque tenemos al Todopoderoso, tenemos a la persona sobrenatural dentro de nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar a nuestras vidas para que podamos nosotros caminar en un nivel mayor, en un estándar de vida elevado, en un nivel de vida que es la calidad de vida de Dios puesta en nosotros para caminar de una manera diferente a las demás personas. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Gloria a Dios. Hemos mencionado acerca de lo que dice la palabra de Dios. Volvamos nuevamente a Marcos 1:14. Dice así, Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, el evangelio del reino de Dios. ¿En qué consiste el evangelio del reino de Dios? Hemos dicho que el reino de Dios es un sistema completamente diferente que Cristo Jesús trajo a la tierra para que tú y yo vivamos en ese nuevo sistema, puesto que el antiguo sistema, el que gobierna este mundo, el sistema de gobierno de este mundo, el que es un sistema de tinieblas, de oscuridad, ese es un sistema paupérrimo, pobre, que conlleva a la gente a vivir una vida mediocre. Pero Cristo Jesús nos rescató de ese reino, de ese sistema, y nos trajo y nos introdujo a su reino, el reino de Dios. Y tú y yo, amados hermanos, somos gente que está reinando y no se deja reinar por la oscuridad. Dile a la persona que está atrás, hemos nacido para reinar. Dile. Tú y yo, que has nacido de nuevo, estás capacitado para reinar en esta tierra. Que no estés reinando no significa que Dios no nos haya dado la capacidad de reinar. Porque hay muchos que no están reinando, se están dejando reinar. Pero nosotros somos de los que reinamos en esta tierra. Dile a la persona que está a tu lado, dile, así con tus dos manos. A ver, levante su mano así, con puño. Dice. Ahora diga, nosotros somos, dile, así a la persona que está a tu lado. Nosotros somos de los que reinamos, dile. Gloria a Dios. Nosotros no somos los que nos dejamos reinar. Nosotros somos los que reinamos sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, sobre cualquier cosa que el enemigo pueda hacer en contra de nosotros o de nuestra familia. Y se los voy a comprobar en esta clase que se llama El Poder del Reino de Dios. La Biblia dice que Jesús predicaba el evangelio del reino, la buena noticia. La buena noticia que Jesús trajo es la que Pablo mismo dijo y dijo en Romanos. Vamos por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra en Romanos 1:16, puesto que Pablo, que conocía el evangelio que Jesús mismo había enseñado, fue revelado por el Señor mismo, Señor Jesucristo mismo a Pablo, y Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Repitan conmigo, el evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, podemos decir que la buena noticia, ¿no? La buena noticia es la solución
¿no? Que es la solución, el evangelio del reino es la solución para el hombre, para el asunto de la caída del hombre, porque tú y yo sabemos que el hombre, cuando cayó, el hombre entró en las tinieblas, el hombre murió espiritualmente, el hombre adquirió una naturaleza de pecado corrompida y lo único que hace esa naturaleza al hombre es llevarlo continuamente al fracaso. Pero Cristo Jesús vino. La buena noticia es que hay poder en el reino de Dios para sacar nuestras vidas de ese sistema paupérrimo, de ese sistema pobre, de ese sistema de tinieblas y llevarnos a un sistema diferente, a un sistema glorioso, a un sistema en el cual Cristo Jesús, el Rey del reino, nos gobierna, nos dirige y continuamente nos dirige para poder nosotros avanzar. Leamos nuevamente Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las buenas noticias, amados hermanos, que Cristo Jesús compartió, es lo que vamos a estar analizando en este momento, el poder del reino. El libro, los 4 evangelios, amados hermanos, nos pintan a Jesús de diferentes maneras. Así es que aquí está, listo, para que puedan entender. ¿Cuántos han leído los evangelios de Cristo Jesús? A ver, lo que han leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, gloria a Dios. Todos nosotros los que hemos leído los 4 evangelios deben entender que cada evangelio pinta a Cristo Jesús en un aspecto completamente diferente. El libro de Mateo, por ejemplo, pinta el retrato de Jesús como el Rey y el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es todo lo que nos va a hablar el libro de Mateo. Y todo lo que hemos estado hablando está concentrado en el libro de Mateo. También el libro de Marcos pinta a Jesús, pero de una manera completamente diferente. Ya no como el rey, sino como el siervo. Y el libro de Lucas no pinta a Jesús ni como rey ni como siervo, sino pinta a Jesús como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Y Juan pinta a Jesús como el Dios. Y como el libro de Mateo nos pinta a Jesús como el Rey y nos habla acerca del reino, ese es el libro que vamos a estar hablando en este momento. Voy a concentrarme en hablarte del libro de Mateo y voy a desglosar el libro de Mateo para poder analizar. Y en este libro de Mateo, vamos a encontrar el poder del reino, para que cada uno de nosotros podamos verlo. Pero antes de poder entrar en ello, quiero decirte que los 4 libros, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca se contradicen. Quizás hayan leído y ustedes lean algo y acá dice otra cosa, y los 4 evangelios nunca se han contradecido, sino más bien los 4 evangelios son complementarios. El uno se complementa con el otro, porque uno trae mayor información que añade a la historia que estás leyendo, y todos los libros son complementarios, nunca son contradictorios, aunque pareciera un poco diferente, pero nunca se contradice. Así es que vamos a entrar a Mateo, por favor, todos al libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a ir de página en página. Y el capítulo 1 de Mateo nos va a hablar acerca de la genealogía y el nacimiento del rey. Mateo capítulo 2 nos va a hablar acerca de la infancia del rey. El capítulo 3 nos va a hablar acerca del heraldo del rey, Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para el Señor. Mateo capítulo 4 vamos a ver al rey que es probado y que es tentado. El capítulo 5 hasta el capítulo 7 vamos a ver el sermón del monte, las proclamaciones del rey acerca de su reino y del carácter que debe seguir su reino. Eso lo encontramos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. En el capítulo 8 y 9 encontramos acerca del poder del reino. Vamos a estudiar 2 capítulos en esta oportunidad, pero en estos 2 capítulos es donde vamos a concentrarnos. Pero continuemos, porque el capítulo 10 y el capítulo 10 nos habla acerca de los discípulos de Jesús. En el capítulo 11 vamos a ver a la gente que rechaza a Jesús. En el capítulo 12 vamos a ver el rechazo directo hacia el rey. Y el capítulo 13 vamos a ver 7 parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Jesús mismo los mencionó. Y en el capítulo 14 vamos a ver la decapitación del heraldo del rey, que es Juan el Bautista, el martirio del Juan el Bautista. Y desde el capítulo 15 hacia adelante, hasta el final,
encontraremos, amados hermanos, lo que es la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero concentrarme en estos dos capítulos. Capítulo 8 y 9, por favor. Vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo y vamos a leerlo. En el capítulo 8, ustedes podrán, por aquellos que tienen una Biblia, van a encontrar varios títulos en el capítulo 8. Y vamos a dar lectura este capítulo, no todo, pero lo que quiero que lleguemos. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 de capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y luego encontramos del capítulo 5 al versículo 13 otra sanidad más, donde habla Jesús sana al siervo de un centurión. Y del versículo 14, leamos el 14 al 15, que son los versículos más cortos, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Amados hermanos, en estos primeros 15 versículos de este capítulo encontramos 3 sanidades seguidas. 3 sanidades. Número 1, encontramos Jesús sanando a un leproso. Número 2, encontramos a Jesús sanando al siervo de un centurión. Y número 3, encontramos Jesús sanando a la suegra de Pedro. 3 milagros que están aquí manifestándonos lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en nuestra vida. 3 ejemplos en la cual el poder de Dios se manifiesta sobre toda enfermedad. Ahora, Jesús, ¿por qué los sanó? Porque quiere Jesús que vivan con la enfermedad un buen tiempo hasta que ellos le busquen, o Jesús está en contra de toda enfermedad. Jesús está en contra de toda enfermedad. Jesús no está de acuerdo con la enfermedad que haya en la gente. El hombre, amado hermano, nunca nació para vivir enfermo. Jamás. Dios creó al hombre para que el hombre esté enfermo. Jamás. El hombre se enferma por causa del pecado que entró en el hombre. Dios creó al hombre perfecto en un sentido espiritual e inmortal, pero por causa de la desobediencia, por causa de que él obedeció al diablo, la naturaleza de pecado, dice, entró en Adán. Adán pasó de vida a muerte. Por eso Pablo dice que fuimos vendidos al pecado. El hombre hizo una transacción legal de pertenencia. Ya el hombre ya no le pertenecía a Dios, sino ahora el hombre le pertenecía al diablo. Y el diablo, cuya naturaleza es de muerte, de enfermedad y de destrucción, hizo que el hombre ahora se enfermara. Porque la única manera, amados hermanos, para sacarte de esta tierra es a través de una enfermedad. Dile a la persona que está a tu lado, dile: la enfermedad no es irse de vacaciones, dile. Cuando tú te enfermas, tú no te vas de vacaciones. Cuando tú te enfermas, dicen que no trabajes. No te estás yendo de vacaciones. Estás en tu casa dolorido, tomando pastillas, inyecciones, con tratamientos. Y te sientes mal, con dolores, achaques. La enfermedad, amado hermano, no ha sido colocada por Dios. La enfermedad es un producto del diablo mismo. El diablo mismo ha puesto la enfermedad en el hombre para sacarlo de la tierra. En otras palabras, la enfermedad es la hija de su padre el diablo y su madre llamada el pecado, porque ahí se originó. La enfermedad nunca se originó en Dios. Dile a la persona que está a tu lado: la enfermedad nunca se originó en Dios. Dile, la enfermedad es del diablo. Dile, no es de Dios. Ahora, por favor, todos con su dedito así. Quiero ver a todos. El que no lo hace, lo saco acá adelante para que lo haga. No, dile sí, a la persona que está a tu lado, dile: la enfermedad nunca ha venido de Dios. Dile, la enfermedad siempre ha sido su origen en el Satanás, en el reino de las tinieblas. Y aquí vemos a Jesús, después de haber predicado,
después de haber compartido el sermón del monte, después de haber hablado acerca de lo que es su reino y en cuanto al carácter del reino, Jesús comienza a sanar personas. Jesús está entrando de una manera confrontacional contra la enfermedad, porque la voluntad de Dios no es que el hombre viva enfermo. La voluntad de Dios es que el hombre viva sano, no enfermo. Porque si Dios hubiera querido que el hombre esté enfermo, Jesús nunca hubiera sanado a alguien. Pero acá vemos a un Jesús sanando. Dile a la persona que te lo, vemos a un Jesús sanando, dile. Aquí vemos 3 sanidades, amados hermanos, consecutivas. A un leproso, encontramos al siervo de un centurión y encontramos aquí a lo que es la suegra de Pedro, que tenía una fiebre y lo echó fuera. Dios nunca ha estado de acuerdo con la enfermedad. No has nacido para vivir enfermo. No has nacido para vivir enfermo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no has nacido para vivir enfermo. Hemos nacido para vivir sanos en esta tierra. Y Dios, a través de la vida de Jesús, nos está mostrando algo, que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Él estuvo sanando a estas personas. En otras palabras, podemos ver nosotros al Rey, a Cristo Jesús, oponiéndose frontalmente, oponiéndose verticalmente hacia la enfermedad. Él estaba en contra de la enfermedad. Y Él no desea, escúcheme bien, ¿cuántos pertenecen al reino de Dios? Él no desea que tú, que eres ciudadano del reino de Dios, vivas enfermo. Él no quiere que tú vivas enfermo. Él ya ha provisto la solución de la enfermedad. Él ya murió en la cruz del Calvario. Y por sus llagas, ¿qué dice la Biblia? ¿Hemos qué? ¿Seremos sanados algún día? No, no dice así, dice, fuimos sanados por sus llagas. La voluntad de Dios es de que tú y yo vivamos sanos en esta tierra. Porque un enfermo no puede reinar. Un enfermo está siendo reinado por la enfermedad, con sus dolores, sus achaques. No se puede levantar, no puede hacer ciertas cosas. Pero una persona sana sí puede reinar en esta tierra. Vemos a un Jesús confrontándose verticalmente a la enfermedad, mostrando públicamente que no es la voluntad de Dios que el hombre esté enfermo. Dile a la persona que te lo da, no es la voluntad de Dios que vivas enfermo, dile. No, por favor, no me digas que Diosito me está probando, que me lo ha mandado para ver si soy fiel o para ver si puedo ejercer fe para hacer algo me quiere enseñar Dios. Bueno, si crees que algo te quiere enseñar Dios con la enfermedad, no vayas al doctor, quédate ahí donde estás. Pero apenas nos enfermamos, ¿qué hacemos? Vamos corriendo al doctor, ¿sí o no? No estoy en contra de los doctores, por si acaso, amados hermanos. Si tú estás enfermo, sientes dolor, ve al doctor. Ve al doctor para que sepas qué tienes. No vayas al extremo. No, yo estoy sano. Hemos hablado del positivismo y hemos hablado de lo que es la confesión de fe. 2 cosas completamente diferentes. Ve al doctor. Que el doctor te diga qué tienes. Y sobre lo que el doctor te ha dicho que tienes, ponte a orar por eso. Declarando que has sido sanado, declarando que ya Dios ha obrado. Fe son insensatos. Insensatos porque fe no está basada en algo que no es ciega. La fe no es ciega, la fe está basada en algo sólido, la palabra de Dios. Por lo tanto, si estás enfermo, ve al doctor. Una vez que sabes qué tienes, ponte a orar. Señor, tu palabra dice que esos riñones han sido sanados, que esas piedras han sido destruidas en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que has muerto en la cruz y esos pulmones han sido sanados. Señor, tu palabra dice que ese hígado ya ha sido sanado en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que ya fui sano. Esa columna vertebral vuelve a su lugar en el nombre de Jesús. Pero ve al doctor para que sepas qué tienes y sobre qué necesitas orar. Porque la oración debe ser específica. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando. ¿Cuántos saben que la enfermedad no es algo justo? ¿La enfermedad es algo justo o injusto?
Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad? Es una injusticia que un justo tenga una enfermedad. Los justos viven sanos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, los justos vivimos sanos, dile. La enfermedad no le pertenece al reino de Dios, ni tampoco a los ciudadanos del reino de Dios. Y aquí vemos un ejemplo, Jesús confrontándose contra la enfermedad. No es la voluntad de Dios. Levanten su mano así, con la palma así. Y desde acá atrás la van a levantar hacia adelante. No es la voluntad de Dios la enfermedad. Muy bien. Cuando el diablo se te aparezca con una enfermedad, ya sabes que tiene que decir, no es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Diablo, quita ahora tus manos. Quita tu semilla cochina, pervertida de mi cuerpo. Yo ya fui sanado. Hace 2000 años, Cristo Jesús murió por mí, para ser libre de toda enfermedad. Y si el diablo te dice, no, estás enfermo, no ves que te duele la cabeza, no ves que te duele esto, ¿qué importa? Yo ya fui sanado. Jesús, aquí vemos ejerciendo su dominio y su poder y su autoridad sobre algo que no es parte del reino de Dios, sobre algo que ni siquiera es su voluntad, sobre la enfermedad. Repitan conmigo, el poder del reino se manifiesta sobre toda enfermedad. No es la voluntad de Dios que yo viva enfermo. Gloria a Dios. Sigamos analizando. ¿Qué más nos dice capítulo 8 de Mateo? Porque aquí encontramos muchas cosas. Vamos al versículo 23. Aquí encontramos algo completamente diferente. Dice el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le dijeron, y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué encontramos acá, amados hermanos? Una intervención sobrenatural sobre las circunstancias, y en este caso vemos sobre la tempestad, sobre algo que el enemigo mismo levanta. Déjame decirte algo, amado hermano, las tormentas, los ciclones, los maremotos, los tsunamis, nunca han provenido de Dios, jamás. Mucha gente le echa la culpa a Dios derramando su juicio. No, Dios no ha derramado su juicio aún. El día que lo haga va a ser el día del gran final. Las copas del juicio están reservadas para ese día. Dios no envía ningún tsunami en ningún lugar, a ninguna persona, porque no es la voluntad de Dios. Si así lo fuera, escúcheme bien, si Dios fuera el que provocara los tsunamis, las tempestades y las tormentas, entonces Jesús hubiera estado en contra de su Padre Dios. Porque ¿qué hizo Jesús con la tormenta? Le dijo, cállate, enmudece. Si Dios hubiera mandado la tormenta, como mucha gente cree, entonces Jesús hubiera estado en rebelión contra su Padre, porque Jesús calmó la tormenta. Las tormentas nunca han provenido de parte de Dios. Recuerden lo que hemos enseñado, amados hermanos, desde el inicio hemos dicho, y en el curso de autoridad del creyente o caminando en autoridad, hemos enseñado que cuando Dios crea la tierra, Dios puso a Adán como el único responsable sobre la administración de la tierra. A Adán era el único al que se le dio el poder, se le dio la autoridad de gobernar, tener dominio, controlar, sojuzgarla. El hombre tenía el control de toda la tierra en sus manos. Pero cuando Adán peca, cuando Adán sucumbe, cuando Adán comete alta traición contra Dios, Adán legalmente le entregó no solamente su vida a Satanás, sino le entregó la autoridad de la tierra a Satanás.
Y Satanás, desde ese día, el Dios de este ciclo. Ahora, no es el dueño de la tierra Satanás, pero Satanás se le fue entregado la tierra en el huerto de Edén. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra y fue tentado, de acuerdo a Mateo capítulo 4, encontramos que Satanás le lleva a Jesús y le dice: mira Jesús, si tú postrado me adorares, yo te entregaré todos estos reinos que están aquí, que a mí me han sido entregados. Jesús no le dijo eres mentiroso, porque realmente era verdad. A Satanás lo entregaron todas esas cosas en el huerto de Edén con Adán. Y desde ese día, Satanás es el que levanta estas cosas para destruir al hombre. Por supuesto, pero pastor, me dirán algunos, en ese lugar había mucha hechicería, mucha brujería. Sí, el hombre abre puertas. Dile a la persona que te habla, el hombre abre puertas, dile, para que el diablo pueda trabajar. Porque escúcheme bien, aún Satanás siendo el dueño del hombre mismo y de la tierra misma, Satanás no la puede destruir. Satanás no puede destruir a las personas así nomás por así, a menos que la persona le abra una puerta. Todos con su manita así, por favor. Ahora ábranla así. Muy bien. Ahora dile a la persona que está, no abras las puertas, dile. Ahora ciérralas, dile. Muy bien. La única manera que el enemigo pueda levantar una tormenta, un ciclón, es porque en ese lugar le abren puertas la gente. ¿Cómo? Practicando cosas, pues. La gente practica cosas, hechicería, brujería, hacen pactos, le abren puertas al enemigo. Entonces el enemigo tiene el derecho, la autoridad de hacer lo que él quiere. Y en los hogares también, en las familias, si el hombre o la mujer abre una puerta, el diablo entra con todo y zapatos. No espera tarjeta de invitación. Dile a la persona que te habla, no abras puertas, ciérralas más bien. La tormenta, amado hermano, que se levanta, vino con la finalidad de impedir que los discípulos de Jesús, y Jesús mismo incluso, no pudieran llegar hacia el otro lado de su destino. El enemigo, amado hermano, siempre va a levantar tormentas contra tu vida. Siempre. De cualquier tipo. ¿Y qué hizo Jesús con la tormenta? Le dijo: calla, enmudece. Y en ese instante se calmó. Y los hombres se quedaron sorprendidos por las cosas que estaban mirando. El poder del reino, amado hermano, no solamente consiste en ejercer poder y autoridad sobre la enfermedad, sino también sobre toda cosa que se levante contra tu hogar, contra tu familia. Tú tienes el poder y la autoridad para hablar y decirle a esa tormenta que se vaya en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder, dile a la persona que te duele, tú tienes el poder para hacerlo, dile. Ahora, tú tienes el poder para hacerlo, pero que lo quieras hacer es diferente. Porque teniendo el poder, muchos creyentes no lo ejercen, no lo ejecutan, se quedan callados ante el problema. Y lo único que hacen mirando el problema, se ponen a llorar frente al problema. Lo mismo que hizo Moisés cuando iba a cruzar el Mar Rojo. Se puso de rodillas clamando a Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Señor, ayúdanos. Y Dios le dijo: levanta tu vara y abre el Mar Rojo. Es lo mismo que te dice el Señor ahora. Tú eres parte del reino, tú eres un ciudadano del reino, entonces los ciudadanos del reino pueden ejercer el poder que el reino mismo les otorga a cada ciudadano sobre la enfermedad, sobre algo sobrenatural que se pueda levantar contra tu familia, contra tus hijos, contra tu pareja. Tú puedes ponerte al frente y ordenar como Jesús dijo. No es que Jesús no nos dijo, pues, dile a la montaña que se quite y se eche al mar. ¿Quién tiene que hablarle al problema? ¿Dios o nosotros? Nosotros, dile a la persona que nosotros tenemos que decirle algo al problema. Dile. El poder del reino, amado hermano, consiste en que la enfermedad no es la voluntad de Dios, por lo tanto, debemos echarla fuera. Los problemas, las tormentas que puedan venir a tu vida, tampoco es la voluntad de Dios. Por lo tanto, necesitamos pararnos y también ejercer ese dominio, esa autoridad que Dios nos ha dado para echarlo fuera. No es la voluntad de Dios los problemas que llegan a tu vida.
Mucha gente aún sigue creyendo que Dios les manda circunstancias para probarle. Déjame decirte que eso no es correcto, eso no es cierto, eso es antibíblico. Y las personas que no han escudriñado bien las Escrituras son aquellas que hablan de esas cosas. Pero nosotros que hemos escudriñado y hemos hablado en una serie Entendiendo el Sufrimiento, hemos hablado acerca de las pruebas. Hemos descubierto que las pruebas nunca han venido de parte de Dios. Siempre las pruebas han venido de parte del enemigo, porque el enemigo busca destruir la vida del creyente, no Dios. Dios tampoco prueba tu fe, como lo hemos estudiado. ¿Cuántos saben que el autor y el consumador de nuestra fe es Jesús? Por lo tanto, si tú me dices que Dios está probando tu fe, ¿a quién crees que está probando? Y eso es algo imposible. Dios no prueba tu fe. La fe que tú tienes ha venido de parte de Dios. Y lo que Dios te ha dado no puede ser probado otra vez. No es nuestra fe, es la fe de Dios puesta en nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe no es tuya, viene de parte de Dios. Por lo tanto, Dios no prueba la fe. La tempestad tampoco viene de parte de Dios. No es correcto decir que el problema viene de parte de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, el problema no es de parte de Dios. Dile. Aquí vemos dos cosas, amados hermanos: enfermedad y cosas que se levantan que son sobrenaturales. Ahora quiero llevarte a otro pasaje, el versículo 28, por favor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir en aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué encontramos aquí a Jesús haciendo? Echando fuera demonios. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Jesús estaba echando fuera demonios. Dile. Amado hermano, la voluntad de Dios es de que los demonios no te fastidien ni te perturben. La voluntad de Dios es que tú eches fuera todo demonio que pueda perturbarte. Si tú, amado hermano, estás en una casa donde de repente por ahí como que suenan las cosas, se mueven las cosas, te tiran algo, o de repente estás durmiendo y una sombra negra que te aprieta el cuello, como que te quiere ahorcar y no te puedes mover, no mueves ni un dedo y quieres gritar auxilio y no puedes hacer nada, déjame decirte, esa es una opresión del enemigo, es un demonio, está perturbando tu vida, tu familia. Si ves que tus hijos están soñando cosas feas, raras, primero asegúrate que tu hijo no esté mirando películas de terror, porque las películas de terror abren puertas para que los demonios perturben la vida de una persona, aparte que destruye tu fe. Hay padres que dejan a sus niños ahí con las tablets mirando dibujitos de terror, y luego la niña o el niño está con pesadillas en las noches. Tú has abierto una puerta para que el enemigo pueda influenciar de esa manera. Han venido a mí padres muchas veces: pastor, por favor, ore por mi nena, ore por mi nene. Tiene unas pesadillas bien feas, pastor. Yo les pregunto: ¿qué programas de televisión ve? No ve nada malo. No, dígame, ¿qué dibujitos ve? No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Usted no sabe lo que ve su hijo o su hija. Por favor, vaya y averigüe qué es lo que está mirando. Entonces venga y compártamelo para poder orar. Y se da cuenta que su hijo o su hija está mirando películas o dibujitos, cartoons de terror. Por eso tienen pesadillas, pues. Tú le estás abriendo una puerta para que el enemigo pueda obrar. Ahora, si no ha tenido ningún dibujo animado, entonces digo: Señor, oro por esa persona que no lo perturbe para nunca más. He orado por personas, los espíritus se han ido, han dejado de perturbar las vidas de las personas. Porque aquí Jesús nos está enseñando algo: que tú y yo tenemos autoridad para echar fuera demonios. Dile a la persona que está a tu lado: tú tienes autoridad para echar fuera demonios. Dile. Nuevamente, a la persona del otro lado, dile: tú tienes autoridad para echar fuera demonios. ¿Qué encontramos?
Encontramos que el poder del reino consiste en ir en contra de la enfermedad, en ir en contra de las cosas que se puedan manifestar que no son naturales y ir en contra de los demonios que puedan perturbar tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y vivir una vida plena. Aún personas existen que siguen siendo influenciadas por espíritus inmundos, por demonios. Aún no pueden salir de ciertas cosas. Porque eso se llama opresión, influencia satánica. Y Dios nos ha llamado, amados hermanos, a ejercer el poder de su reino que nos ha sido otorgado a nosotros, la iglesia de Jesucristo, y cuyos pies de la iglesia están encima de la cabeza del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Todos por favor con sus pies así. Hagan así. Muy bien. Ahí está el diablo. Cuando el diablo te perturbe, diablo miserable, tú estás bajo mis pies, no tienes derecho a perturbar a mi familia. En el nombre de Jesús, te vas ahora mismo. Enfermedad, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Cualquier problema que sepas que no es natural y creas que es sobrenatural, dile en el nombre de Jesús, no tienes derecho a entrar a mi hogar. Cualquier influencia satánica, demoníaca, espiritual, de espíritus inmundos que quieran perturbar a tus hijos, tu esposa, tu esposo, en el nombre de Jesús te vas, nunca más vuelvas a perturbar. Eso es el poder del reino, ir en contra de aquellas cosas que no son la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pinta el capítulo 8, el capítulo 9. Vemos a un Jesús ejerciendo poder sobre los demonios. Vemos a un Jesús que está expulsándolos del cuerpo de las personas. Vemos a un Jesús que está en contra y verticalmente, frontalmente y verticalmente contra la enfermedad. Y a un Jesús contra la tormenta, que no era natural. Y Jesús estaba yendo en contra de ellos. Y él ejercía el poder del reino, porque Jesús es el rey del reino de Dios. Y tú y yo hemos entrado al reino de Dios. Somos conciudadanos del reino de Dios. Tenemos ese poder a nuestra disposición para echar fuera toda enfermedad, todo demonio, todo espíritu inmundo y sobre toda cosa que se pueda levantar. Por eso Jesús dijo, velad y orad. Antes de orar debes velar. Dile a la persona que está a tu lado, dile, antes de orar debes de velar. Jesús no dijo orad y velad, dijo velad y orad. Porque antes de que puedas orar tienes que saber sobre qué tienes que orar. Tienes que observar primeramente qué se está moviendo alrededor tuyo, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos, alrededor de tu esposo, tu esposa, qué se está moviendo, qué hay detrás. Déjenme decirles algo, cuando las parejas se pelean, cuando los matrimonios están peleándose, el problema no es ni el hombre ni la mujer. El problema es quién está atrás, influenciando la mente de ellos para que se estén peleando. Es un espíritu inmundo, un demonio que puede estar perturbándole. Y el otro, o el cabezón y la cabezona, obedeciendo a ese espíritu inmundo. Y por eso tienen problemas en el matrimonio. Y mucha gente se separa, no nos entendemos, no nos comprendemos. ¿Eso no es cierto? Lo que hay detrás, que está influenciando la mente del hombre, la mente de la mujer, diciéndole cosas raras. Entonces, ellos son obedientes a esa voz, influencia demoníaca, de espíritus inmundos. Y por eso tienen problemas en el hogar. Hay problemas en casa, en los matrimonios, por eso. Porque no están oyendo a Dios, están oyendo algo diferente. Y hacen algo diferente y causan problemas en el hogar. Simplemente por no oír a Dios, por oír a alguien que no es Dios, y por hacerlo, se entran en problemas. Dígame que te están hablando. Los demonios no son parte del reino de Dios, amado hermano. Los demonios no son parte del reino de Dios, ni son parte de los ciudadanos del reino de Dios. Levanten la mano los ciudadanos del reino de Dios. Gloria a Dios. Los demonios no tienen parte dentro de nuestro reino, amado hermano. Y si alguno de ellos quiere perturbar, sácalo a patadas en el nombre de Jesús. Dile, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús.
Porque ese es el poder que Dios nos ha otorgado. Jesús dijo bien claro en su palabra. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 15. Capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí están las señales que van a seguir a los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Levanten la mano los que creen. Entonces déjame decirte, a ti, amado hermano, a ti te va a seguir estas señales, porque estás dentro del reino de Dios y el poder del reino te pertenece para usarlo. Y si por A o B de repente dices, pastor, pero yo nunca lo he hecho, llámame, yo te voy a enseñar, para que la próxima, cuando se aparezca la oportunidad, lo hagas tú mismo. Amén. Yo no puedo decirte, no, yo no voy, yo te enseño, para que sepas cómo se debe hacer, y a la próxima lo haces tú. Porque de eso se trata. Estas señales siguen a los creyentes. Dije a los creyentes. Te pertenece. Dile a la persona que te pertenece eso a ti, dile. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que vivas enfermo, que vivas oprimido por el diablo y que vivas en problemas que ni siquiera sabes cómo empezó. No es su voluntad. Debes pararte firme. Te lo digo por experiencia. Ha habido momentos que se ha levantado el enemigo y yo he tenido que pararme firme y he dicho, no tienes derecho, vete ahora mismo. Ha venido la enfermedad, me he parado y yo, vete ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes derecho a estar aquí. Porque tenemos el poder del reino a nuestra disposición. Estas señales seguirán a los creyentes, a los que creen en el nombre de Jesús. Si tú crees en el nombre de Jesús, entonces esta señal te va a seguir. Si tú crees en el nombre de Jesús, estas señales te van a seguir. Te comparto esto, amado hermano, porque este año, 2017, Dios ha puesto en mi corazón salir a las calles a evangelizar a la gente que está hambrienta y que tiene problemas, que está buscando la solución, y nosotros tenemos la solución. Te comparto esto porque esto es algo que tú vas a ejercerlo cuando estemos en la calle. Ahí en la calle vas a encontrar gente con problemas. Y ni siquiera necesitamos irnos lejos. Puedes conocer a un familiar cercano tuyo con problemas, con enfermedad, con problemas, no sabes cómo empezó, pero están en un problema, una tormenta tan grande. Incluso van a encontrar personas que están influenciadas por... Ponte a orar, ejerce tu autoridad ahí en el nombre de Jesús. Por supuesto, si la persona te pide que ores por ellos. Pero si no te pide que ores por ellos, no podemos hacer nada. La persona te tiene que pedir de que ores por ellos. La persona te tiene que abrir la puerta para que tú, con tu escoba, ¡pac!, lo eches fuera, limpies esa casa. Capítulo 9 del libro de Mateo. ¿Qué encontramos? Nuevamente, el versículo 1 al 7, encontramos Jesús sanando a un paralítico. Nuevamente vemos a Jesús confrontando verticalmente contra la enfermedad. No es su voluntad. Luego vemos más adelante, en el versículo 18, hacia adelante encontramos 20 al 22, encontramos a la mujer de flujo de sangre. Nuevamente encontramos Jesús sanando. Versículo 27, por favor, dice: pasando Jesús, de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y le dijo Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. ¿Qué encontramos? Nuevamente a Jesús sanando gente. El libro de Mateo, versículo
18. Versículo 18, Mateo 9, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre, un principal, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cuál era la condición de la niña? ¿Estaba viva? ¿Estaba a punto de morir o estaba muerta? Estaba muerta. O sea, no estaba ni siquiera a punto de morir, no estaba agonizando, ya estaba muerta. Pero el padre de esta niña, que estaba muerta, ¿qué hizo? Se puso a llorar. Le echó la culpa a Dios por la muerte de su hija. No, el padre de esta niña fue donde Jesús y le dijo a Jesús: Jesús, mi hija acaba de morir, mas ven, dice, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. ¿Y qué hizo Jesús? Leamos la historia. Versículo 23. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña. ¿Y qué hizo la niña? Y ella se levantó. ¿Qué encontramos, amados hermanos? Encontramos más señales del poder del reino. Nuevamente, Jesús en contra de la enfermedad. Jesús en contra de la muerte incluso. Dile a la persona que está a tu lado, dile: no es la voluntad de Dios que te vayas a temprana edad, dile. Hay gente que le echa la culpa a Dios porque alguien se murió cuando tenía 5, 10, 15, 20, 30 años. Y todavía, ¿cuál es la mentira que hablan? Ah, Diosito quiere otro angelito más. Déjame decirte, Dios no quiere ningún angelito más. Él tiene billones de ángeles sirviéndole a Él. Él no necesita más. Él envió a la persona a la tierra con un propósito y le ha dado 80 años hasta más para que lo pueda cumplir ese propósito. Dile a la persona que tú tienes un propósito en esta tierra, dile. Dile: tú no has nacido por casualidad. Y Dios no quiere llevarse a nadie antes de tiempo. A nadie. A nadie. Recuerdo cuando mi esposa estuvo dando a luz. Y se lo comparto, ya se lo he compartido algunas veces. Pero me gusta compartirlo para que sepan qué hacer en esos momentos. Mi esposa estaba dando a luz por cesárea. Y mi esposa me cuenta, después de haber visto yo a los doctores alborotados, entraban y salían corriendo. Y les pregunto: ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Y había un loquerío, entraban y salían. Yo estaba en la puerta de donde decían la cirugía. Y yo comenzaba a fluir y decía: Señor, ella es la mujer que va a acompañar mis días. Por lo tanto, ella no se puede ir. En el nombre de Jesús, diablo, quita tus manos de mi mujer, porque Dios me la ha dado. Ahora mismo te vas. Y mi esposa me contaba que ella se estaba yendo. Ella estaba entrando en un túnel, se estaba yendo. Yo le digo: me estabas mirando, sí, yo te vi que estabas sentado en la puerta, incluso me vi ahí echada, vi a la Amy que estaba en la incubadora, y yo me veía que me estaba yendo, y no tenías pena de mí. No, me dice, no tenía pena de ti. ¿Cómo es posible que no tenías pena de tu marido, de tu esposo que te ama tanto? No, yo me sentía feliz que me estaba yendo, pero de pronto, ¡fum!, algo me trajo abajo. Y yo le digo: ese era yo. Eso fui yo. Porque no permito que el enemigo te lleve antes de tiempo. Tienes que quedarte aquí hasta que estemos viejitos. Vamos a vivir juntos, vamos a ver a nuestros nietos. Vamos a terminar la obra que Dios empezó con nosotros. Y me paré firme y le dije a la muerte: no tienes derecho sobre mi esposa. Y tú puedes pararte, amado hermano, firme, e impedir que el enemigo no se lleve a un familiar tuyo. Pero asegúrate que sea alguien de tu línea de autoridad. Yo lo hice porque era mi esposa. Pero yo no lo podría hacer por mi primo, por mi sobrino, por mi cuñada. No lo podría hacer. Requiere que ella tenga fe. Yo lo hice porque yo, como esposo, como cabeza de hogar, tengo la autoridad para hacerlo. Y mi esposa también lo podría haber hecho por mí. Y tenemos la autoridad sobre nuestra hija mientras está pequeña. Pero pasados los 18 años, ella tiene que ejercer fe. Me paré firme.
El enemigo se quiso llevar a mi esposa. Y dije, no, se te está permitido. Pueden preguntarle a mi esposa. Y él les va a contar su experiencia que vivió. Pero también podrá contarles que alguien hizo que se bajara nuevamente a su cuerpo. Ese era yo. Ejercer el poder del reino. Dile a la persona que está a tu lado, voy a ejercer el poder del reino en mi vida, dile. En mi familia también, dile. Gloria a Dios. ¿Cuántos están comprometidos para poder usar el poder del reino en este año? Amado hermano, no permitas que nada pueda perturbar tu hogar. Párate firme. Usa el poder del reino. Ninguna enfermedad, ninguna tempestad, ningún demonio puede perturbar tu hogar si tú no se lo permites. Él no puede. Ellos no pueden, a menos que tú le abras la puerta. Eso es diferente. A veces el hombre o la mujer abren puertas para que el hogar sea destruido. Y muchas veces ni los hijos tienen la culpa de esos, pero siempre van a cosechar las consecuencias de la decisión de sus padres, porque afecta a sus hijos. Sigamos leyendo. Versículo 32, por favor, capítulo 9. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Podemos ver, amados hermanos, en estos dos capítulos, amados hermanos, dos capítulos, una gran cantidad de eventos en la cual Jesús nos está mostrando lo que Él está haciendo a favor de nosotros. El reino de Dios consiste, amados hermanos, en no permitir que la enfermedad pueda usurparse y colocarse en tu vida o en tu hogar o en tu matrimonio. Que los espíritus demoníacos o la influencia demoníaca pueda perturbar tu hogar. Jesús nos está mostrando que Él iba en contra de ellos y los expulsó a los demonios, echó fuera la enfermedad, calmó la tempestad. Y eso son muestras del poder del reino. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios, vamos por fuera a 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, por favor. Porque el reino de Dios no consiste en... ¿En qué consiste entonces? Poder. Poder para sanar a la gente. Decirle en el nombre de Jesús, enfermedad, no tienes derecho a estar aquí. Para echar fuera demonios y decirle en el nombre de Jesús, no tienes derecho a perturbar mi familia. Vete ahora mismo. Tienes la autoridad de parte de Dios, el poder para poder incluso hablar de la tormenta que está perturbando tu hogar, tu familia. Y decirle, te vas ahora mismo, en el nombre de Jesús. En eso consiste el poder del reino. El verdadero cristianismo consiste en eso. En usar el poder para estas cosas. Por eso dice que el reino de Dios no consiste en ¿qué? En puras palabrerías. Sino consiste en la demostración de poder que Dios ha otorgado a su iglesia y en la cual ha puesto al enemigo bajo nuestros pies para que el enemigo no nos perturbe. Pero va a depender de ti si lo usas o no. Va a depender de ti si lo ejerces. Pero ¿cuántos saben que somos gente obediente? ¿Cuántos saben que somos gente que obedece a Jesús? Y Él ha dicho que si creemos en Él, ¿qué va a pasar? Las señales nos van a seguir. Así que tú puedes orar por tu pareja. Tú puedes orar por tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y puedes poner tus manos para decirle a esa enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Tú tienes la autoridad de echar fuera demonios que están perturbando tu casa, tu hogar. Tú tienes la autoridad de poder orar y echar fuera y decirle a esa tormenta que se vaya en el nombre de Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú tienes autoridad, dile. Ahora quiero decirles una clave. La clave para liberar el poder del reino. Hay una clave para poder liberar el poder del reino, amados hermanos. Hay una clave para poder liberar el poder del reino o el poder del rey.
¿Y saben cómo se llama? Fe. La fe es la que libera el poder del reino sobre tu vida. La fe. Escúchame bien, la fe no mueve la mano de Dios. La fe nunca es una extorsionadora de Dios, porque cuando tú dices que la fe mueve la mano de Dios, significa que si Dios no quiere moverla, la fe la va a mover, la va a extorsionar, la va a obligar a que se mueva. Eso es falso, es antibíblico. La fe nunca mueve la mano de Dios. La fe, amados hermanos, solamente extiende su mano para recibir lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Cristo Jesús logró para ti libertad, sanidad, prosperidad, libertad, paz en tu hogar. Él logró muchas cosas a favor tuyo. Ya lo hizo, ya está hecho. ¿Qué tengo que hacer? Extender mi mano de la fe y decir: Señor, gracias, yo lo tomo. Yo tomo la sanidad que ya me has dado. Yo tomo esa sanidad que tú me has otorgado. Y déjenme decirles algo, amados hermanos. Solo la fe puede liberar el poder de Dios sobre tu vida. Jesús dijo: tu fe te ha sanado. O sea, es tu fe. Si tú ejerces fe en lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces ello va a hacerse realidad en tu vida. No hay otra cosa más. Solo la fe libera el poder de Dios sobre tu vida. Ahora, he hablado de fe, no he hablado de presunción, porque muchas veces la gente confunde fe con presunción. Hay gente que cree y dice: yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, y realmente no tiene fe. La fe está basada en algo. Si tú escuchas a alguien y dice: no, es que yo tengo mucha fe. Muy bien, dile: demuéstrame sobre qué pasaje estás parado entonces. Y si la persona no tiene un versículo en la Biblia sobre la cual se está parando, aquella persona no está ejerciendo fe, está siendo presunciosa y no tiene fe. Porque la fe se para sobre algo sólido, y eso sólido es su palabra. Su palabra. Si tú quieres ejercer fe, tienes que asegurarte sobre qué palabra te estás parando. Y esa palabra la encuentras aquí. No es simplemente decir: no. Presunción, insensatez. Hay mucha gente presumida, pero no tiene fe. Dile a la persona que te están hablando, dile. Están calladitos ahora sí todos, ¿no? Les comparto esos pasajes porque son pasajes en los cuales ustedes se pueden parar firmes y ejercer el poder del reino en contra de la enfermedad. Pueden ejercer el poder del reino en contra de las cosas que se puedan levantar en tu hogar, y puedes ejercer el poder del reino en contra de toda actividad demoníaca. E incluso cuando la muerte quiera tocar la puerta de tu casa o de un familiar de tu línea de autoridad, que es padre, esposa, hijos, tú puedes pararte firme y decirle: en el nombre de Jesús, no está permitido que mi hijo se vaya antes de tiempo. No está permitido. Aún no ha cumplido su tarea en esta tierra, por lo tanto te ordeno, suéltalo en el nombre de Jesús. Tiene un propósito por el cual vino, aún no lo ha cumplido. Fueron las palabras que yo dije cuando mi esposa estaba partiendo. Yo supe que estaba partiendo. Vi a los doctores desesperados, entrando y corriendo. Sabía que algo estaba mal. Y yo dije: no se te está permitido tomarte a mi esposa. Estás cometiendo un acto ilegal. Ella no te pertenece. Ella es de Dios. Por lo tanto, quita tus manos de acá. Y mi esposa bajó instantáneamente. Entró en su cuerpo y hasta el día de hoy está conmigo. Y lo va a estar hasta los últimos años de mi vida. Porque tenemos el poder del reino. Como enseñé en fin de año, controlando nuestro destino, Dios nos ha otorgado ese poder para poder nosotros ejercerlo
y controlar nuestro destino en esta tierra. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.